Vamos a leer en Segundo Samuel, segundo libro, Samuel capítulo 19 y el versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadok y Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuélvete tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey, y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Versículo 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Versículo 22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardadme un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo:
¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey, deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma y beba? ¿Oirá más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué? Pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Versículo 38 dice, y el rey dijo, pues pase conmigo Kimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, luego que el rey hubo también pasado, y el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Hasta allí está bien, y esperamos del Señor su bendición con la exposición de su palabra. El día de mañana, si el Señor lo concede, se va a estudiar la venida del Señor y sus efectos prácticos. Ese es un tema que también tenemos expectativas de oír y esperamos que también sea de mucha edificación, como lo fueron los estudios de este día. Y pensando en esa verdad tan preciosa de los efectos prácticos de la venida del Señor, me hizo considerar este episodio que encontramos en el Antiguo Testamento. Es una figura de la venida del Señor Jesucristo y algunos efectos que produce y debe producir en medio del pueblo del Señor. Entonces, quisiera pensar en el retorno del rey David a Jerusalén. Él nuevamente retorna al trono, se sienta en el trono después de un tiempo de ausencia. Sabemos esta rebelión de Absalón. Él se rebeló contra su padre, él usurpó el trono. ¿Y qué vemos? Lo que él dejó, que hizo en medio del pueblo de Dios. Versículo 9. Todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. Esa era la condición que había dejado Absalón a su paso por el trono. Dejó divisiones, dejó disputas, dejó conflictos en medio del pueblo de Dios. Y hermanos, estamos viendo en este tiempo tantas divisiones. El rey va a volver, el Señor Jesucristo va a volver, pero sabemos que hay muchas divisiones en este mundo y el Señor preserve al pueblo de Dios en las asambleas de no ser objeto de divisiones en medio del pueblo de Dios. Eso fue lo que dejó Absalón a su paso cuando él estuvo gobernando al pueblo del Señor. Pero quisiera pensar en esos efectos que produjo el retorno de David al trono. En primer lugar, hubo una proclamación imperiosa, porque el rey mandó a los sacerdotes Sadok y Abiatar a hablar a los ancianos de Judá. Él les mandó a preparar
al pueblo de Dios que todavía no estaba preparado. Era necesario que estos sacerdotes cumplieran la tarea, el ministerio, la misión de preparar el escenario para la llegada del rey. Era una proclamación que ellos iban a hacer. Era imperiosa. Hablad a los ancianos de Judá y decidles. Y hemos oído la importancia, hermanos, de la predicación del evangelio. Estamos esperando el retorno del rey de reyes y señor de los señores. Y nosotros, cual sacerdotes santos, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por él. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, volver a pensar en este evento que está por delante, que está inminente, la venida del Señor, debe producir en nosotros que hablemos, que proclamemos de una manera imperiosa. Ve, cristiano, y predica. Ese es el sentir del estudio en esta mañana, de predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no solamente hay una proclamación al mundo, estamos llamados ante esa verdad de que el Rey viene, de hablar, de no callar, de no silenciarnos, de ser motivados, impulsados, sabiendo que Él viene. Estemos como Juan el Bautista. Previo a la primera venida del Señor, Juan el Bautista fue un precursor. Estaba proclamando que venía detrás de él el Rey. Y él pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proclamación imperiosa del lado de afuera. Pero también al pueblo de Dios. Estos sacerdotes cumplieron la tarea. Ellos dijeron exactamente lo que el rey les había mandado y prepararon el corazón del pueblo de Dios para la venida del rey, para el retorno del rey, para el regreso del rey. Y hermanos, que también volvamos a trillar sobre esa verdad tan importante de la venida del Señor. Hace años, don José Hereira, en unos cultos que tuvo en Caracas, él, junto con don Alcímedes, estaban hablando de los eventos del porvenir. Y el primer día, él dijo que siempre todo avivamiento en medio del pueblo del Señor viene precedido con una fuerte enseñanza y un reavivamiento, una reanimación en cuanto a esa verdad de que el Señor viene. Eso nos va a traer un avivamiento. Eso va a traer un despertamiento. El pueblo de Dios a lo largo de la historia ha vivido momentos de oscuridad y esa verdad ha quedado como silenciada, dormida. Pero cuando el creyente es animado, regresa el Rey, viene el Rey, entonces se prepara el escenario para la llegada de él. Una proclamación imperiosa. Pero ¿qué sucedió ante esa proclama de estos sacerdotes, ante el anuncio de estos sacerdotes que movió el corazón del pueblo de Dios para que le dijera, vuelve tú y todos tus siervos? Como termina el libro del Apocalipsis. El libro termina, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor, ven pronto. Que el Señor nos ayude para que haya ese sentimiento en medio del pueblo del Señor y podamos decir al unísono, ven Señor, ven pronto. Pero otro efecto que produjo el retorno del Rey es la unidad indisoluble. Porque el pueblo estaba dividido. Había división en medio del pueblo de Dios. Pero hemos leído
En el versículo 14, así inclinó el corazón de todos los varones como el de un solo hombre. Esa expresión es muy preciosa. Cuando leemos en la Biblia el pueblo de Dios como un solo hombre, eso habla de una unidad indisoluble, como en un cuerpo, donde todos están, esos órganos están cooperando con el cuerpo. Hay una unidad muy intrínseca, indisoluble. Y vuelvo a insistir, hermanos, el enemigo está atentando contra la unidad del pueblo de Dios. Y si hay algo al cual estamos llamados a preservar es la unidad en medio del pueblo de Dios. A mantener esa unidad preciosa como un solo hombre. Sabemos que las divisiones debilitan al pueblo de Dios. Es tan frecuente escuchar la frase, no sé quién fue el que originó, quien dijo por primera vez esa frase, pero leí hace tiempo, le preguntaron a Napoleón Bonaparte cuál era el éxito, la clave, el secreto de tener campañas exitosas, porque Napoleón Bonaparte, ese hombre en su tiempo, llegó a hacer muchas conquistas, y él dijo, uno de sus secretos, divide y vencerás. No sé si fue él o algún otro, pero sabemos, hermanos, que las divisiones hacen tanto daño. Así estaba el pueblo de Dios, estaba dividido, pero ante la verdad de que el rey vuelve al trono, el rey retorna. La proclamación de estos sacerdotes prepararon el corazón y Dios obró en el corazón del pueblo de Dios y encontramos que el pueblo se unió como un solo hombre, como un solo hombre. Que el Señor nos permita mantener la unidad. Volvemos a repetir, hay asaltos, hay asedios contra la unidad del pueblo de Dios. Que el Señor nos preserve, nos ayude a no tener ese espíritu de Absalón, de rebelión y de dividir al pueblo del Señor, sino por el contrario, ante la verdad de que el Rey viene, el pueblo del Señor esté unido, juntos, unánimes. Era uno de los secretos de aquella iglesia en Jerusalén. Por eso vemos una iglesia que crecía, una iglesia que progresaba, una iglesia espiritual. ¿Y cuál era uno de los secretos de esa asamblea en Jerusalén? Siempre leemos, estaban juntos, unánimes. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en tercer lugar, quisiéramos pensar en lo que leemos en el versículo 15, un juicio que fue indispensable. Me llamó la atención, ¿dónde fue que Judá vino? Vino a Gilgal. Era necesario pasar por Gilgal. Qué sitio tan emblemático para el pueblo de Dios. Históricamente, Gilgal pasó a la historia del pueblo de Dios. Fue un escenario en Gilgal donde el pueblo de Dios fue circuncidado. Allí rodó, vamos a decir, la carnalidad. Ellos no olvidaron la experiencia en Gilgal. Era un juicio indispensable, era necesario hacer juicio. Y hermano, cuando el rey retornaba, ellos llegan a Gilgal y yo estoy casi seguro que muchos allí se recordaron de ese evento. Y hermanos, ante el retorno del rey, el rey viene, le estamos esperando, debe haber juicio. Aquí hay tanta carnalidad.
Yo sé que hay muchas veces uno tristemente se deja gobernar por la carne. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y hay en el Nuevo Testamento tantas cosas que debemos aplicar el cuchillo de la palabra, hacer rodar. Para esperar al Rey, para recibir al Rey, tenemos que ir a Gilgal. Y como vamos a escuchar, si el Señor lo permite, en el día de mañana, la venida del Señor debe producir un efecto purificador. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. El creyente debe aplicar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en su carnalidad. Y volvemos a insistir. El hecho de saber que el Rey viene debe llevarnos a Gilgal. Es un proceso doloroso, pero necesario. Es necesario llegar allí. Puede ser doloroso que la palabra de Dios vaya cortando esas cosas en mi vida que no me permiten parecerme a Él. Estamos oyendo de seguir las pisadas del Maestro. Estamos escuchando de parecernos a ese modelo, como escuchamos ayer al inicio de esta conferencia, el Señor como un modelo, como un patrón, como un ejemplo a seguir. Y uno sabe, está consciente cuán distante estoy yo de este modelo. Por eso nos ha dejado su palabra, la espada filosa, ese cuchillo filoso que debe ser aplicado en mi propio corazón, porque estamos dispuestos a mirar el mal en otro, como fue el caso de Isaías, mirando el mal en otro, pero cuando él tuvo una impresión del Señor, allí en ese trono alto y sublime, cuando él pudo apreciar la santidad, la gloria de ese trono, ¡ay de mí! Y él entiende que hay pecado en él. Y hermanos, uno sabe que necesita llegar a Gilgal. Es importante para recibir al Rey. Vamos a Gilgal para que la palabra de Dios haga su efecto y vaya cortando esas cosas que en mi vida no me permiten parecerme a Él. Vuelvo a insistir, estoy muy distante de ese modelo, de ese ejemplo. Mi anhelo es seguir sus pisadas, parecerme a Él. Pero hay tanto mal en mí que necesitamos ir a ese sitio. Es doloroso, ciertamente es doloroso, pero es indispensable para recibir al Rey. Entonces hay una proclamación imperiosa, hay una unidad indisoluble, hay un juicio indispensable. Pero quisiera pensar en Simei, en una rendición incondicional. Él tuvo que rendirse. Basta ya de rebelión. El Rey regresa. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre que vociferó contra el Rey, que afrentó al Rey. Por eso leemos de Abisai, que merecía la muerte, y él estaba dispuesto a hacerlo, porque maldijo al David, al ungido de Jehová. Pero el Rey mostró misericordia. ¿Por qué mostró misericordia el Rey en el caso de Simei? Porque él se rindió. Una rendición incondicional. Y hermanos, saber que el Rey viene, que el Señor viene, debe llevarnos a tener una rendición incondicional delante de Él. Estoy pensando en lo que dice ese versículo tan conocido, ese versículo tan enseñado. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el culto inteligente. Simei reconoce su pecado, su mal. Sabemos lo que sucedió después con él. Pero hermanos, ¿cómo él alcanzó esta misericordia?
porque él reconoció su culpa. Tenemos que llegar a ese punto en la vida cristiana, admitir, Señor, yo he fallado, he pecado, porque para ser salvos tuvo que haber una rendición. Como cantamos, ríndete a Cristo y deja tu atrevida rebelión. Vuélvete a Dios contrito ahora y recibe su perdón. Para ser salvo tuvimos que llegar a un punto de debilidad. He aprendido, yo no sé nadar, pero los hábiles nadadores, los salvavidas, ellos cuando van a hacer un rescate, ellos necesitan que la persona se rinda. Si la persona sigue batallando, si un salvavidas se acerca, cuando la persona tiene su fuerza, esa persona va a agarrar al salvavidas y ambos se van a hundir. Pero para hacer el rescate, este hombre inteligente tiene que saber que el que va a ser rescatado tiene que rendirse. Y hermanos, esa es la manera para progresar en la vida cristiana. Hay que rendirnos ante el Señor, no solamente el día de nuestra conversión, el día de nuestra salvación. Llegamos rendidos. Yo no puedo hacer nada, todo lo hizo Él. Me rindo ante Él. Pero en la vida cristiana, hermanos, necesitamos rendición. Hablando reverentemente, tenemos que sacar la bandera blanca. Estamos rendidos, Señor. Yo no puedo contra este orgullo. Yo no puedo contra esta soberbia. Yo no puedo contra la envidia. Yo no puedo contra estos pecados. Ahí está la clave, el éxito de la vida cristiana. Romanos capítulo 6. Hemos aprendido. Y ahí está ese pasaje tan conocido. Hay 3 verbos claves importantes. Debemos considerarnos muertos al pecado. Debemos entregarnos, rendirnos completamente para que Él tome el control. Mientras estamos luchando nosotros, yo estoy procurando dejar este orgullo, yo estoy procurando dejar esto y esto otro, ya estoy avanzando en eso. No, la vida cristiana implica una rendición completa. Y hermanos, proféticamente, el Rey viene y toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Va a haber una rendición total. Hoy, tristemente, en este minúsculo planeta, el hombre se rebela contra Dios. Pero va a llegar el tiempo cuando en este planeta Tierra habrá una rendición total. Ahora, en el caso de Mefibosé, quisiera pensar en un sacrificio inusual. ¿Por qué digo un sacrificio inusual? No es algo común. Este hombre fue objeto de la calumnia de su siervo. Su siervo lo calumnió. Y entonces David, cuando llega, le pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él expresa lo que sucedió. Él lo calumnió mintiendo. Y entonces el rey dice, no necesito más palabras, vamos a dividir. Él dijo, ¿para qué más palabras? Y yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. Y aquí responde este hombre que revela ese corazón que amaba profundamente a David. Deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Él amaba profundamente a David. No le importaba las tierras. No estaba pensando en los bienes materiales. Él amaba al rey y el rey ha vuelto. Hermanos, ante la verdad preciosa de que Él vuelve, todo esto palidece. Todo lo terrenal va palideciendo, va perdiendo valor. El rey regresa, es lo importante. Pero la actitud de este hombre
Este hombre no estaba pidiendo tierras para él. Él no estaba buscando lo suyo propio. Él estaba buscando el bienestar de otros. Muchos problemas se van a resolver en nuestra vida cristiana cuando tomamos la actitud de Mefibosé, pero ya la hora llegó y pasó. La última actitud que quisiera pensar frente al retorno del rey es la de Barzillai, un servicio inquebrantable. Ese hombre, 80 años, y en el tiempo que llegó a conocer a David, él le fue leal, le sirvió durante muchos años, fue inquebrantable en su servicio para David, en las buenas, en las malas. Como el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él podía servir a su Señor en el tiempo de la escasez, pero podía servir a su Señor en el tiempo de la abundancia. Que el Señor nos ayude. El Rey regresa. Y en su retorno, que nosotros podamos tomar estas sabias actitudes. Que Él bendiga su palabra.